Voy a empezar por hacer el recordatorio de la frase que vimos hoy hace 8, una frase bastante útil para nosotros en este tema que hemos estudiado durante todo el trimestre del enfriamiento espiritual. La frase de William Bridge es así: hay que humillarse por el pecado, por muy pequeño que sea, pero no hay que desanimarse por el pecado, por grave que éste sea. Y entonces, este consejo asume o presume que nosotros sabemos qué significa la humillación y el desánimo. La humillación es necesaria para nosotros cada vez que somos conscientes de fallar a Dios, de pecarle, de pecar contra Él. Pero el desánimo es pecado. ¿Recuerdan? El pueblo se desanimó en el desierto y lo vio Jehová. El desánimo es falta de fe, el desánimo es incredulidad, el desánimo es desconfianza en las promesas de Dios. Entonces, por muy grave que sea nuestro pecado, desánimo no, humillación sí. Humillación que nos lleve al verdadero arrepentimiento. Humillación para reconocer que nadie más tiene la culpa. Nosotros debemos ser responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Porque, según hemos visto, esa enfermedad del enfriamiento es no solo por cosas que hacemos, sino por cosas que no hacemos, que llegamos a ese estado de frialdad. Habíamos hecho una serie de reflexiones, pero entonces decíamos, las últimas lecciones, hoy es la penúltima, vamos a simplemente estar tomando medicina, la medicina de Dios para el que está enfermo espiritualmente de este resfrío o enfriamiento espiritual. Y hoy vamos a recordar. Vean, a veces la gente quiere un remedio nuevo para lo que ya se sabe cuál es la cura. Digamos, hablando de manera natural en la salud física, con los médicos. Si ya se sabe que algo es la cura, eso es lo que hay que tomar. La actitud a veces es seguir escuchando diversas soluciones nuevas para un problema que ya se sabe cuál es la solución. Y en nuestro caso pasa así, lamentablemente, en muchos cristianos e iglesias que están muy atentos a escuchar algún método nuevo, alguna enseñanza nueva, algo nuevo que los saque de su estado espiritual, y no es algo nuevo, más bien es ir a la fuente, ir a aquella senda antigua que nos marca el camino de la paz, porque en Jeremías 6:16 él dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en esta clase, en la pasada, en esta y en la que viene, nada de lo que nosotros vamos a ver es desconocido para ustedes si son cristianos. Nada es nuevo. A menos que usted venga y no ponga atención, esto no es nuevo. Es lo básico del Evangelio y esa es la medicina. Entonces hoy vamos a hablar del pacto de Dios. Entender y repasar lo que es el pacto de Dios, ahí está la solución para esos momentos en los cuales hemos ya caído o estamos cayendo en ese desánimo por vernos a nosotros mismos fríos espiritualmente, porque vemos que no somos los de antes. Y bueno, ya que hay visitas también, voy a recordar lo que en cada lección he recordado. El tema del enfriamiento supone que hubo una época anterior en la que yo no estaba frío. De manera que este tema no es para gente que no ha nacido de nuevo, inconversos. Esos nunca han tenido la dulzura de comunicarse con Dios, tiempos de oración preciosos. Disfruten leer la palabra. Ellos no pueden hablar de enfriarse en eso porque son personas que ni nunca se han deleitado en la palabra de Dios, ni en la oración, ni en compartir el Evangelio.
Nunca han hecho eso. Y lamentablemente hay gente así en las iglesias, que nunca han sido fervorosos. Tales no pueden enfriarse. Se enfrían aquellos que una vez pueden recordar, así no era yo. Mis tiempos de oración eran hermosos. Sentía que derramaba mi alma ante el Señor. Mis tiempos de lectura bíblica, podía ver cómo Dios me hablaba por la palabra escrita. Y el compartir el Evangelio, recuerdo qué ganas que tenía yo de compartirlo, y pedí a Dios, dame oportunidad de hablarle a al taxista, al que va frente a mí, cerca a mi compañero. Y eso pasó, un enfriamiento. Bueno, pero el creyente tiene una esperanza no basada en su desempeño, no basada en qué tan buen cristiano soy yo, sino en un pacto eterno e inquebrantable que Dios hizo con su pueblo. Y entonces vamos a ir a repasar esto, Oseas, el profeta Oseas, capítulo 2. Y leemos los versículos 17 y 20. 17 al 20. Dice así, Oseas 2, a partir del 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Entonces vamos a repasar lo que está incluido en esta promesa. Primero recordemos que Dios es un esposo fiel, que Dios no da carta de repudio, que Él va a ser fiel. Y eso lo vamos a repasar hoy mucho, pero hay unos ingredientes aquí. Primero dice, en aquel tiempo, ¿qué hizo el Señor con nosotros algún día? Quitó de nosotros los Baales, los ídolos falsos a los que nosotros servíamos, el concepto falso de Dios que algún día teníamos cuando pensábamos que creíamos en el Dios verdadero y nos dimos cuenta que no. Pero Él vino con su Espíritu, nos dio luz, nos hizo ver a Cristo, hubo arrepentimiento, fe, y nos dio una vida nueva. Y Él dice a este Israel que había decaído, le dice que vendrá el tiempo en el que Él va a quitar todos esos estorbos, todas esas cosas que afectan su vida, y dice, y te desposaré conmigo para siempre. Esa palabra es importantísima, para siempre. No es como ayer recordaba en una boda, no es como los matrimonios de hoy en día, que se hacen hasta que algo pase y entonces ya. En el momento en que venga el problema se acaba el matrimonio y se buscan otras opciones. No, es para siempre. Y vamos a ver entonces cómo Él dice. ¿Cómo lo hará? Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Vamos a ver qué implica la justicia. Se refiere a la justicia imputada al creyente por Cristo. Nosotros conocemos las citas y, como les decía, todo esto es conocido, pero vamos a ello. Vamos a Romanos 5:1 una vez más, y lo decimos una vez más de memoria: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el momento de su frialdad y de su enfriamiento, de su apatía, de todo, usted debe recordar: yo soy justificado ante Dios. Dios me dio una vestidura de justicia. Así me ve Dios. Por Cristo hay paz. Debemos recordarlo, porque esto es parte de lo que está incluido en el pacto. La justicia, que usted y yo no nos vamos a presentar ante Dios ni en el día ni final ni nunca. El día que usted llega y ora
Recordemos esto siempre, siempre. El día que usted llega y ora confiadamente porque dice, bueno, voy a orar hoy. Este día me porté bien, leí la Biblia, oré a la hora que tenía que orar, no me peleé con nadie y voy a orar. Entonces, y usted confía que Dios lo oye porque ese día se portó bien, entonces nada ha entendido de la justicia imputada. No, usted llega y sabe que Dios le escucha por Cristo, porque tenemos un mediador a la diestra del Padre, esa es la razón. Y el día más complicado, en el día que usted parece que nada salió como usted quería y le falló al Señor y lo que sea, pero si ese día usted va y dobla rodillas confiando únicamente en la sangre derramada en la cruz, ese día Dios le escucha. Entonces, él se desposó con su pueblo en justicia, incluyó la justicia imputada, que siempre se ve en la Biblia como una vestidura. Por eso en Apocalipsis habíamos leído que es blanquísima, ¿verdad? Es la justicia de Cristo imputada a nosotros y que se muestra luego en el fruto de buenas obras. En juicio, nunca debemos olvidar esto, y lo vamos a leer, Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es lo que tenemos que recordar. Un sacrificio en sustitución. El juicio, nosotros vamos a poder salir libres en el juicio. No porque Dios se hace de la vista gorda ni olvida, sino porque el juicio cayó sobre su Hijo. Y se hizo ese gran intercambio de la cruz. ¿Por qué es que nosotros olvidamos algo tan importante? El intercambio que ocurrió en la cruz. El justo, Cristo, por los injustos, nosotros. Por eso es que no pueden participar de este pacto los que se creen buenos. Y por eso es que dice el Señor a los fariseos, yo he venido a llamar, ¿quiénes? A pecadores, no a justos. Ustedes que se creen justos no están incluidos. Usted que cree que no tiene de qué arrepentirse, no está incluido. Pero a los pecadores, el justo por los injustos. Ahí está, el juicio de Dios, la benignidad. Corresponde al favor y el cuidado de Dios para con los suyos. Leamos las palabras tan hermosas de Deuteronomio 8:16. Y una vez más repito, qué lindo es entender correctamente la Escritura y el pacto, porque si nosotros pensáramos como algunos que hay un plan para Israel y otro para la iglesia, esto no sería para nosotros, sería para Israel, al cual está escrito. Pero nosotros leemos en Deuteronomio 8:16. ¿Qué hizo Dios? Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Si nosotros olvidamos la providencia de Dios, si olvidamos que fue Dios que desde el principio llevaba un plan y nos estaba encaminando, todas las circunstancias que usó Dios para encaminarnos y cerrarnos puertas hasta llevarnos. Y mire que incluye aflicción. En la benignidad de Dios está incluida la aflicción que nosotros pasamos, porque es parte de su plan para tratar con nosotros. Qué extraño, ¿verdad? La gente, y en nuestro concepto, la benignidad de Dios sería que todo nos salga bien siempre. Pero aquí dice que incluido en lo que Dios hizo con Israel, le dio el maná. ¿Qué nos dio a nosotros? A Cristo, al maná verdadero, el pan del cielo. Pero también incluyó la aflicción y todo lo que se necesita para que ustedes y yo a la postre recibamos el bien prometido. Lo que estamos estudiando también en Hebreos. Aquella ciudad de la cual somos nosotros ciudadanos por la fe, pero lo esperamos. Misericordia. Romanos 8:1 dice que no sabemos.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el que no haya condenación para nosotros, nunca debemos olvidar que es la misericordia de Dios otorgada a nosotros. Porque, ¿qué era lo que merecíamos? Condenación. ¿Y qué es lo que no estamos recibiendo? Condenación. La misericordia del Señor está ahí, en que a los suyos no dará condenación. Sí, castigos temporales, como los veníamos estudiando, son las formas de Dios tratar con nuestra terquedad, con nuestra insensatez, con nuestra holgazanería, pereza, etc. Y sí, Dios trata, pero condenación no, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la pausa que entonces tenemos que hacer, porque muchas veces a causa del pecado es que nosotros llegamos a esa duda de si estamos en Cristo o no, porque promesas para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en Cristo o estoy fuera de Cristo? Si somos creyentes, tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12. Por un espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo, inmersos, metidos, hechos parte del cuerpo de Cristo. ¿Eso es cierto en su vida o no? Y si usted sí puede decir que sí, a pesar de sus circunstancias actuales, si usted puede decir que sí, no hay condenación, porque Dios ha tenido misericordia de usted y debe recordarlo. Y el versículo que nos habla también de la fidelidad, volvemos a Oseas, de Dios. Te desposaré conmigo para siempre. 1 Corintios 1:9 habíamos aprendido alguna vez que dice: fiel es Dios, que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es ser fiel? Es cumplir su palabra. Por eso es que es tan grave el pecado de la duda, porque usted está poniendo a Dios como si Dios a veces no cumpliera lo que Él promete. Porque si el Dios que usted cree cambia de opinión, no es un Dios inmutable, no es el Dios de la Escritura. Este Dios que se revela a sí mismo en la Biblia es fiel, y lo que Él dice lo cumple, y lo que Él hizo es para siempre. ¿Qué es parte? Ahí puse también una cita, esa no la vamos a buscar, pero la voy a recordar. Además de 1 Corintios 1:9 puse 1 Corintios 10:13. ¿Recuerdan? Y empieza con esas palabras también. Fiel es Dios. ¿Y en qué es fiel Él? Oigan, en lo que es fiel Dios, que no dejará que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que Él proveerá juntamente con la prueba una salida. Bueno, ahí todos nosotros fallamos y tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen pruebas y tentaciones, nuestra actitud casi que es como esto: Señor, esto que me mandas es más grande de lo que yo puedo. No se puede con esta prueba que me mandó Dios, no voy a poder. Esta tentación que me mandó es inaguantable, por eso caí. Y eso es pecado, es blasfemo. Porque la Biblia dice que Dios es fiel y que Él no deja. Entonces es cuando tenemos que reconocer nuestro pecado y decir: bueno, si Dios, que no miente y que es fiel, dice que Él no permitirá una tentación más grande que yo no hubiera podido aguantar, y yo tropecé, ¿de quién es la culpa? Sino mía, que no vi esa puerta que Él promete, una salida. Así que en el momento de la prueba, de la tentación, el pecado, supongamos, con el que usted lucha es el enojo y tiende a airarse, y viene alguien y le provoca. En ese momento usted dice: Señor, ¿dónde está la salida?
Porque tú has prometido que no voy a ser provocado en este pecado más allá. Es decir, sí puedo pasar por esto sin pecar. ¿Cuál es la salida? ¿Y por qué no vio la salida cuando sí cayó? ¿Por qué no vio la salida? Porque nuestros sentidos espirituales, ¿recuerdan cuando vimos en Apocalipsis 3? Unge tus ojos con colirio para que veas. Su vista, hay algo que está malo en sus sentidos espirituales, que no está viendo la salida que Dios da y que Él promete. Así que fiel es Dios. Vamos a hablar ahorita. Vamos a ir a Ezequiel 16. Vamos a ver si es aquí. Perdón, hermanos, ahorita vamos a ir a Ezequiel 16. Vamos a ir primero a este pasaje de Ageo 2, del 3 al 9, vamos a leer. Que puse esa cita mal, va al final. Ahí están los dedos buscando los profetas menores. Ageo 2. Leemos a partir del versículo 3 lo siguiente. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Atentos, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Bien. El Señor nos ha hablado a nosotros a través de las edades en una revelación que llamamos nosotros progresiva. Poco a poco nos va mostrando su voluntad, su pacto. Por eso, tanto de lo que se dice aquí tiene un carácter no solo literal, sino simbólico. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de que ya el primer templo, aquel glorioso templo que había hecho Salomón, cubierto todo era de oro, de bronce. Dice que las columnas eran 4 dedos de ancho. Lo hemos leído, ¿verdad?, en los Reyes. De bronce. Todo era magnífico, precioso, no había cosa igual. ¿Y ahora qué había? Ruina. Y estaba volviendo el pueblo de la cautividad, y ve aquello. Ahora, pongamos atención a lo que aquí dice, porque si eso fuera, si se estuviera refiriendo en cuanto a gloria a un templo físico, no es cierto. No hubo otro como el templo de Salomón, nunca. Nunca volvió a esa gloria. ¿Cuál es esa gloria del templo? Que dice, la gloria de esta casa, la postrera será mucho mayor. ¿Dónde está esa gloria? Sino en la venida de Jesucristo y en la iglesia. Eso es la gloria mucho más excelente. El deseado de todas las gentes, de todas las naciones, Cristo mismo, el que es también mencionado en Malaquías 3:1, que ahorita lo vamos a leer, el ángel del pacto. Y vendré, dice, y vendrá el Señor a su templo. Claro que la gloria tiene que ser mucho mayor, porque lo espiritual siempre es infinitamente más glorioso, más precioso que lo que se ve. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que todo el pecado es falta de fe.
Todo ese pecado de enfriamiento, toda esa vida conformismo espiritual, todo eso es falta de fe, porque no puede ver la gloria del templo, no puede ver al deseado, no lo puede ver y entonces vive así. Lo que hace falta es fe verdadera. En un templo que ya es no físico, sino espiritual. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? Lo leemos y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Siempre cuando nosotros veamos este lenguaje de pregunta, que es una pregunta retórica, es decir, una pregunta que tiene una respuesta obvia, pensemos que Dios nos está dando una palmadita y dice: mire, usted no ha entendido hasta este momento cómo son las cosas y por eso vive así. Entienda, dejen de pensar en lo físico y que se ve. Nosotros no andamos por vista, es por fe. Es por fe. Y entonces la fe implica el entendimiento de dónde está puesta nuestra fe, porque no es cualquier fe, y eso lo tenemos que tener claro y repetirlo. Es fe en Jesús, esa es la única que vale, fe en Él. ¿Qué hago cada vez? Volver a ver a mi Salvador por la fe, verlo a Él derramando su sangre por mí. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada vez. Y esa medicina no la conocía usted, es nuevo, ¿verdad que sí la conocemos? No sabéis. Por eso hay que tomar la medicina que ya usted sabe, volver a ver al Salvador. Quisiera leer las palabras de Malaquías 3, porque esto se cumplió. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Jehová, el Dios de los ejércitos. Dice que ese mensajero preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién? El Señor. ¿Quién vino? ¿Quién era el que vino? El Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, esto ya pasó, esto ya sucedió. Eso deberíamos incluirlo en la celebración de la Navidad. Eso sucedió. Él puso su tienda en medio de nosotros. Y eso es lo que dice Juan 1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó, esa es la palabra, habitó, puso su tienda, puso su tabernáculo. Él es el verdadero templo de Dios, en Él habita, hemos visto en Colosenses, toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál es ese otro remedio que usted anda buscando en otra parte? Qué triste ver a cristianos leyendo cosas de autoayuda y libros que no son bíblicos. Eso no hay que verlo. No hay nada ahí para usted. Aquí está todo, aquí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y esa es la pregunta, ¿usted lo está buscando? Porque la búsqueda del creyente es continua. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces la pregunta que pongo ahí es: ¿consideras a Cristo el deseado, el anhelado, aquel en el que hay deleite? De esto depende que usted sepa si usted está pasando por un enfriamiento o si usted no es convertido. El convertido ve a Cristo así. Ese es el deseado. Esto era lo que yo ocupaba. Y teniéndolo a Él, lo tengo todo. Aunque nada más salga bien, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Nosotros cantamos el Salmo 25 a veces, ¿recuerdan? A ti, oh Jehová,
Levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Y ese está unido a otro salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Quién es el ángel? ¿Quién es ese? Sino Cristo. Él es omnipresente, por su espíritu está. Porque por eso pude decirles el último día antes de la ascensión a los discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo hermoso y lo precioso de la religión de Cristo se vuelve sin sentido si no hay verdadera fe. Si usted se aprende los versículos que semana a semana lo hacemos y no llega en el momento de la prueba a aplicarlos, es decir, se puede tener, pongámoslo en una ilustración, usted puede tener el botiquín de su casa lleno de medicinas y no se toma nada. Invertir en el mejor doctor, en el especialista más caro del país en la enfermedad, y va a la consulta, paga el dineral que cobran y no se toma la medicina. Entonces es lo mismo que estamos haciendo. Venimos a la iglesia, oímos la palabra y no la aplicamos. La aplicación es: tómese esta medicina. Como habíamos visto hoy, hace 8, a veces es amargo. Porque nosotros, en nuestra humanidad y pecaminosidad, preferimos otro camino. Preferimos un camino de ganarnos nosotros las cosas. Preferimos el camino de yo hacer algo para que Dios me perdone y no simplemente confiar en el perdón. Eso es duro, porque machaca mi orgullo y me hace recordar: no hay nada que yo pueda hacer, solo rendirme al Señor Jesús. Ahora sí, vamos a ir a Ezequiel 16 para meditar un poquito en los últimos minutos en lo que ahí dice. Ezequiel 16, voy a leer a partir del versículo 59. Más bien 58, para que entendamos el contexto de lo que ha venido hablando Ezequiel, que es algo muy duro, muy fuerte. Es sobre la infidelidad de Israel y de Judá y habla en los términos más crudos de esta infidelidad. Pero al llegar al versículo 58 de Ezequiel 16, dice así: sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El cristiano o una persona se vuelve cristiana cuando un día el Espíritu Santo, por la palabra, sea leída, predicada, enseñada, el Espíritu Santo hace consciente al pecador de su pecado. Lo hace ver su miseria y lo hace ver la salvación que solo en Cristo hay. Y todo esto lo ve y lo entiende. Claro, mi vida ha sido abominable ante Dios.
He ofendido a Dios de diversas maneras. No tengo nada que pueda hacer yo porque lo que merezco es condenación. Pero se me da una esperanza que si arrepentido voy al Salvador Jesucristo y suplico perdón, hay perdón. Y que mis pecados son limpiados. Alabado sea Dios y ya, ahora soy cristiano. Y doy testimonio de mi fe. Y soy sepultado en las aguas del bautismo, mostrando lo que Dios hizo. Ahora he sido crucificado con Cristo, sepultado con Él, resucitado a una vida nueva. Y todo eso es maravilloso. Y comienza a vivir la vida cristiana. Y a hablar de Cristo y a leer más de la palabra y a tener excelentes tiempos de oración y ahí va. Lo que pasa es que cuando viene el tiempo de los tropiezos, de pecados, de pruebas, de luchas, piensa que necesita algo diferente. Y ahora no sé qué hacer. ¿Sabe qué tiene que hacer? Lo mismo que al principio. Es lo mismo. Esto también es para usted cristiano. Esto no solo es para alguien que debe convertirse. Esto es para el convertido. También es lo mismo. Sufre el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Usted sabía que no tenía que hacerlo y lo hizo. Eso tiene consecuencias. ¿Pero qué va a hacer Dios? Dice él. ¿Cómo voy a hacer yo, ya que usted ha sido infiel y ha vuelto atrás en áreas de su vida? ¿Qué voy a hacer Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué haré yo contigo? ¿Haré como tú hiciste? En nuestra mente y en nuestra forma de pensar humana, sí, eso haría Dios. Eso es lo que merecemos que Dios haga. Claro que sí es lo que merecemos que Dios nos abandone, pero Él lo que hace, como veíamos en la otra ocasión, es que Él oculta su rostro temporalmente para que usted y yo suframos lo que es estar lejos de Dios. Y el más amargo aún, esa separación, que cuando usted era inconverso. Es mucho peor el dolor, porque ahora usted peca contra alguien que usted ama. Antes usted pecaba porque era impío y se gozaba en el pecado, y mientras el pecado no le diera terribles consecuencias, ahí seguía. Pero ahora no es solo por las consecuencias, ahora es que se quebró algo y Dios apartó su rostro. Pero eso es temporal, porque Él dice aquí que Él no va a hacer como nosotros hicimos. ¿Qué haré yo contigo? ¿Haré como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto? ¿Haré como usted hizo, que se le olvidó que un día usted dio testimonio público en el bautismo de haber sido sepultado a una vida antigua de pecado y resucitado a una vida nueva? Cosa que nosotros deberíamos recordar todos los días. Recordar nuestro bautismo, la profesión pública de nuestra fe. ¿Eso fue cierto o fue mentira? Usted se le olvidó cuando ha caído en pecado, dice, usted lo menospreció ese juramento. Pero Dios no. Dice, yo no hago eso. Antes yo tendré misericordia. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. No se acaba, es para siempre, no cambia. Ese es el Dios que nosotros creemos, un Dios que no cambia. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros una vez que Dios hace esto? Dice, se cumple esto: te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Porque ahí está la marca. Si usted no se avergüenza, si usted le da lo mismo, esto no es para usted. ¿No? El creyente que le falla a Dios, que tropieza, que ve que no hay progreso espiritual en él, se avergüenza, se duele también. Y entonces nos acordamos de nuestros caminos, nos avergonzamos, porque Dios lo hace, dice, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová. Para que te acuerdes, te avergüences y nunca más abras la boca, dice. ¿Quién tiene algo que reclamarle a Dios, siendo Él tan misericordioso?
Recuerden las palabras del pacto. Un pacto de un Dios que no cambia, un pacto de un Dios que ejerció su amor y su misericordia y que Él no cambia. Créale, mi hermano, créale, mi hermana, al Señor, que Él no cambia. Y que si un día Él le abrió los ojos y el entendimiento para ver en Jesucristo su esperanza, eso es lo que usted necesita desde ese día en adelante y para siempre. Volver al Salvador Jesús. Oremos que todo esto, que son simplemente repasos, lo tomemos como una verdadera medicina. Y que al terminar la serie de hoy en 8 días, diciendo que se acerca un nuevo año, nosotros digamos no. De ninguna manera quiero que el año que viene sea como este. Si este año fue mediocre, si este año usted no avanzaba bien en el conocimiento de Cristo, el año que viene no tiene por qué ser así, porque el Señor nos ha dado una cura, nos ha dado la medicina, nos ha mostrado todos los síntomas de nuestra enfermedad y cómo se curan. Atendamos a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.